Imperio Titán capítulo 26. El Titán Noble. Cuando Eren y Historia se encontraron solos, el silencio que los rodeaba solo se rompió con el sonido de sus pasos haciendo eco en la oscuridad. La quietud del momento le dio a Eren la oportunidad perfecta para finalmente preguntarle qué había querido hacer desde ayer. Desde que aceptó el papel de convertirse en el cuarto semititán cambiante, Eren había sentido curiosidad por Historia y sus pensamientos al respecto. Le resultó difícil sacudirse la sensación de que había más en ella de lo que se ve a simple vista. A pesar de que la conocía desde hacía algún tiempo, todavía le resultaba difícil recordar que su nombre era Historia y no Krista. Mientras Eren le hacía la pregunta a Historia, hubo una pausa momentánea en la conversación, ya que ella parecía estar perdida en sus pensamientos, con la mirada perdida en el horizonte lejano. Sin embargo, después de unos momentos, Historia giró lentamente la cabeza para mirar a Eren, con expresión pensativa y contemplativa. En voz baja, empezó a hablar, sus palabras resonaban con una sensación de tranquila determinación y propósito. Es como dijiste, empezó, esta es la vida que vivimos. Nuestras vidas están llenas de sacrificios por las personas que nos importan o los ideales que seguimos. Todos tenemos algo que nos da la voluntad de seguir adelante, incluso frente a la adversidad y el peligro. Su mirada se desvió hacia la distancia una vez más mientras hablaba, sus ojos fijos en un punto distante más allá del horizonte. Y luego, como si una fuerza invisible la hubiera atraído de vuelta al presente, dejó de caminar, sus dedos apretaron la caja de madera que llevaba, lo que hizo que crujiera en señal de protesta. Krista era una chica amable que veía la bondad en todos, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Después de una breve pausa, Eren miró a lo lejos, perdido en sus pensamientos mientras reflexionaba sobre la pregunta que había estado en su mente por un tiempo. Si Krista era una niña tonta que no podía matar ni a una mosca, entonces ¿quién es Historia? Preguntó, rompiendo el silencio que los envolvía. La media luna brillaba, arrojando una luz pálida sobre el paisaje oscurecido, y Eren forzó sus ojos para ver más allá de los 5 metros. A pesar de la oscuridad, pudo distinguir la figura de Historia, y se acercó a ella, colocando su mano sobre su hombro. Mientras lo hacía, Historia lo miró con una confianza renovada, sus ojos ardían con una determinación feroz que Eren nunca había visto antes. Era como si un fuego se hubiera encendido dentro de ella, un fuego que quemaría a sus enemigos e iluminaría el camino por delante para todos ellos. Historia es la chica dispuesta a enfrentarse al enemigo de frente. No hago esto porque quiera que la gente piense en mí como la chica buena que sacrificó todo por los demás, sino que lo hago por las personas que considero familia. Ymir, Armin, Mina, Sasa, Mikasa. Historia extendió la mano y agarró la mano de Eren, que descansaba sobre su hombro antes de darle un suave apretón. Y para ti, Eren, añadió Historia. Levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Eren. Por un momento, él sintió que estaba mirando las profundidades de su alma. Su mirada era intensa pero gentil, y le recordó la forma en que Mikasa lo miraba todos los días. Ustedes 6 son los únicos que necesito. Nadie más. Esto es lo que soy, una chica egoísta que abandonará a todos por ustedes 6. Mientras Historia decía estas palabras, sus ojos parpadearon con una intensa emoción y se inclinó más cerca de Eren, plantándole un suave beso en la mejilla. Su rostro se sonrojó con una mezcla de vergüenza y afecto mientras se apartaba, mirando hacia sus pies. Gracias por considerarme como uno de tus queridos amigos. Mientras decía esas palabras, no pudo evitar notar la forma en que sus mejillas se sonrojaron con un tono rosado, haciéndola aún más encantadora que antes. La voz de Eren estaba teñida con un dejo de preocupación mientras hablaba, solo quería asegurarme de que conocieras las responsabilidades. Si funciona, siempre serás necesario para crear más jeringas. Sus ojos se encontraron con los de Historia por un breve momento antes de bajarlos, su expresión adoptando una mirada abatida. Lo sé, Eren, y aprecio que te preocupes por mi bienestar, pero tomé esta decisión por mi cuenta. Nadie me la impuso. Podría haberme quedado callada y haber permitido que el comandante tomara la última jeringa, y tal vez hubiera sido más fácil de esa manera. No tendría tantas responsabilidades. Podría haber seguido siendo Krista Lenz, la niña buena que era tan inocente como un bebé. Pero, sus palabras se apagaron mientras miraba hacia la media luna, envuelta por el espeso dosel de árboles en el bosque. Los únicos sonidos que se podían escuchar eran los lejanos ululatos de un búho y el canto de los grillos, envolviéndolos en una sinfonía de melodías de la naturaleza. La suave brisa susurraba entre los árboles, haciendo crujir las hojas y enviando un mechón del cabello de Historia a bailar sobre su rostro.
Mientras se cepillaba el mechón rebelde detrás de la oreja, una sensación de inquietud se agitó dentro de ella. Pero, entonces, eso podría poner en peligro a mis amigos, tener más aliados de nuestro lado. Por eso lo dije. Para que pudiéramos sobrevivir, no por ellos, terminó Historia antes de seguir caminando hacia adelante. Eren se apresuró a seguirla. Después de escuchar su explicación, Eren se quedó en silencio, pensando en lo que les deparaba el futuro. Solo esperaba que, al final, todo hubiera valido la pena. Después de una extensa sesión de entrenamiento, todo el grupo quedó exhausto y sin energía. Mientras se dirigían lentamente a sus camas, lo único que tenían en mente era descansar bien por la noche. A pesar de la fatiga abrumadora, Eren se encontró incapaz de conciliar el sueño. En cambio, se quedó acostado boca arriba con las manos debajo de la cabeza, mirando al techo y contemplando lo que el futuro les deparaba a todos. Pensamientos de incertidumbre y anticipación corrieron por su mente mientras se preguntaba qué desafíos y oportunidades les esperaban. ¿Estarían listos para enfrentarlos de frente? Seguiré adelante. Lucharé contra aquellos que intenten quitarme mi libertad. No dudaré en quitarles la suya. Erwin no podía quitarse de encima la sensación de incredulidad que persistía en su interior incluso una semana después de su conversación con Eren Yeager. Desde que tenía memoria, había estado buscando respuestas para demostrar que las creencias de su padre no eran solo las divagaciones de un loco, sino la clave para descubrir la verdad detrás de la verdad del mundo. Ahora, con el peso de la verdad sobre él, Erwin luchaba por aceptar la realidad de que su padre había tenido razón todo el tiempo. El conocimiento de que los que estaban en el poder habían sido los responsables de la desaparición de su padre era algo que había sospechado durante mucho tiempo, pero la confirmación de este hecho fue a la vez un alivio y una carga. Mientras reflexionaba sobre las implicaciones de esta nueva información, Erwin no pudo evitar sentir una sensación de reivindicación por el legado de su padre y la búsqueda de la justicia a la que había dedicado su vida. Erwin pensó en la gente de la isla, los eldianos, aunque las palabras todavía le sonaban un poco extrañas. Durante años, el deseo de saber la verdad lo había impulsado. Durante años, un deseo ardiente de saber la verdad había sido la única fuerza impulsora detrás de cada una de sus acciones. Muchas veces se había encontrado al borde de darse por vencido, de dejar ir el peso insoportable de la culpa y el dolor que amenazaban con aplastarlo. Pero cada vez que sentía que se desvanecía, una imagen de su padre pasaba ante sus ojos, llenándolo de una renovada sensación de fuerza y propósito. Fue solo ahora, después de descubrir finalmente la verdad sobre el legado de su padre, que Erwin comprendió todo el peso de las palabras de su padre y la profundidad de su sabiduría. Y con esa comprensión llegó una nueva sensación de determinación para seguir adelante, luchar por la justicia y honrar la memoria de su padre en todo lo que hiciera. Su combustible se convirtió en otra cosa, algo más que lo mantenía avanzando, sus manos se cerraron en puños, sus ojos azules casi brillaron con nuevas llamas. Nueva determinación. El deseo de proteger a su gente era ahora su combustible y, con la ayuda de Eren Yeager, tal vez realmente tuvieran una oportunidad. El mundo entero podía ser su enemigo, pero Erwin sabía un par de cosas sobre política. No solo era un comandante, sabía qué impulsa a las personas y sabía que, en las circunstancias adecuadas, saber que eran demonios eldianos tendría poco o ningún significado cuando no tenían otra opción que trabajar con ellos. Anoche, después de que todos se fueran a dormir, Erwin apenas había cerrado los ojos para dormir. En cambio, había pensado en planes, creado nuevos planes e ideas. No había sido el único. Levi siempre había sido conocido por ser extraño en cierta forma, a menudo dormía solo 2 o 3 horas cada noche y rara vez 4 horas. Sin embargo, la noche anterior fue diferente. Erwin, su camarada de confianza, había notado que Levi no podía dormir ni una sola hora. Era evidente que la revelación de que los titanes eran humanos todo el tiempo le había pasado factura y, a pesar de sus intentos de ocultar sus emociones, Erwin podía ver a través de su fachada. Lo mismo sucedió con Mike y Ange, quienes también quedaron impactados más allá de lo creíble por la verdad que les había sido revelada. Erwin sabía que les tomaría algún tiempo volver a ser ellos mismos, pero confiaba en que se recuperarían lo suficientemente pronto. Podrías contárselo a los miembros del escuadrón Levi, al escuadrón Ange y quizás al escuadrón Mike, pero no quiero que la verdad sea conocida por demasiadas personas todavía. Ángeles había dicho la noche anterior que Eren había accedido a contarles algunas cosas a sus 3 mejores escuadrones. Sin embargo, no todo, la jeringa y que Eren sostuviera al titán fundador se mantendrían en secreto, pero Erwin sabía que podía confiar en el escuadrón de Levi y Mike.
Cuando se encontraron por primera vez con Eren como titán hace 3 años, habían estado allí, y todos reaccionaron con sorpresa y desconcierto. Ninguno de ellos había reaccionado como si supiera lo que era Eren o algo que indicara traición. Erwin se quedaría con la mayor parte de la información por ahora. Pero había una persona en la que podía confiar la verdad, alguien que Erwin sabía que necesitaría su ayuda para derrocar al gobierno cuando llegara el momento. Capturar a los titanes traidores cambiantes seguía siendo el objetivo principal, pero Erwin ya había pensado en planes para derrocar al gobierno e instalar a alguien más. ¿Quién sería ese alguien más? Aún está por verse por ahora. Erwin se sentó tranquilamente en su escritorio, absorto en sus pensamientos. Había estado reflexionando sobre los acontecimientos del día, tratando de darle sentido al caos que lo rodeaba. Mientras estaba sentado allí, un golpe repentino en la puerta rompió el silencio de su oficina. Erwin se puso de pie de un salto, con el corazón acelerado. «Pasen», dijo, con un tono de voz que delataba cierto nerviosismo. La puerta se abrió lentamente y dejó al descubierto la imponente figura del comandante del Territorio del Sur. Erwin sintió una oleada de alivio al darse cuenta de que se trataba de una vieja amiga, Todd Pixis. Pixis es un hombre calvo de complexión robusta. Tenía un bigote distinguido, piel clara y notables arrugas bajo los ojos. Como comandante, también usaba una corbata bolo, al igual que sus compañeros comandantes Erwin Smith y Nile Dog. «Comandante Erwin, ¿puedo saber qué ha salido de debajo de la alfombra para que usted convoque esta reunión tan abruptamente?», preguntó el hombre con humor. Erwin sonrió divertido antes de ponerse de pie. Pixis frunció el ceño confundido, preguntándose qué podría haber impulsado a Erwin a traer la botella de vino que le había regalado el día que fue ascendido a comandante. Era lo último que esperaba que sucediera hoy, ya que no había tenido noticias de Erwin en semanas. Mientras veía a Erwin acercarse a él con la botella en la mano, Pixis no pudo evitar sentir una punzada de emoción. Sabía que solo podía haber una razón para que Erwin trajera esa botella. Algo importante había sucedido, algo que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. ¿Qué victoria hemos conseguido para que me ofrezcas beber de esa botella?, preguntó el comandante Pixis, con una voz teñida de una curiosa diversión y un dejo de seriedad. Era muy consciente de la estricta adherencia del comandante Erwin a la disciplina y la sobriedad, lo que hacía que verlo servir 2 copas generosas de vino fuera aún más inusual. Mientras Pixis observaba el rico líquido carmesí que fluía suavemente hacia las copas, no pudo evitar sentir una sensación de intriga y anticipación. Aquella no era una reunión común, eso lo sabía. Había sucedido algo significativo, algo trascendental, y estaba ansioso por descubrir qué era. La primera victoria, Pixis. «Por favor, siéntate y déjame contarte todo», ofreció Erwin, con la voz cargada de emoción mientras señalaba una silla vacía y sus ojos brillaban con la emoción de la batalla. Pixis no perdió el tiempo. Su entusiasmo era palpable mientras se acercaba a una silla y se sentaba, con las manos firmemente envueltas alrededor del vaso lleno del rico líquido rojo y los ojos fijos en Erwin con gran atención. Mientras Erwin volvía a colocar con cuidado la botella de vino entre su colección de libros, los ojos de Pixis seguían cada uno de sus movimientos. El silencio que se hizo entre ellos era palpable, lo que llevó a Pixis a romperlo con una ceja levantada con curiosidad y una pregunta simple pero directa. «¿Y bien?». La forma en que pronunció la palabra tenía una nota de impaciencia, como si estuviera esperando que Erwin divulgara alguna información importante. «Anoche tuve una reunión interesante con algunas personas interesantes que me contaron muchas cosas interesantes», dijo Erwin mientras bebía un sorbo de vino de su copa. Mientras Pixis saboreaba el rico vino tinto, se volvió hacia su amigo Erwin con un brillo curioso en los ojos y le pidió: «Por favor, Erwin, ilumíname antes de pedir una segunda copa». Erwin, divertido por el entusiasmo de Pixis, sonrió antes de contar los fascinantes detalles de lo que había aprendido la noche anterior. Con cada palabra que Erwin pronunciaba, Pixis se sentía cada vez más cautivado, su mente zumbaba con nuevas ideas y posibilidades. El calor del fuego, el suave parpadeo de las velas y el rico aroma del vino se combinaban para crear una atmósfera de comodidad y estimulación intelectual. Tardó casi 1 hora, pero cuando terminó, Pixis se reclinó en su silla y contempló su reflejo en la copa de vino. Sus ojos estaban fijos en la forma en que la luz danzaba sobre la superficie. Mientras miraba su reflejo en su copa de vino, no pudo evitar preguntarse cómo era posible vivir en un mundo que los odiaba tan intensamente. A pesar de la gravedad de la situación, Pixis mantuvo una actitud estoica y optó por preguntar en lugar de expresar sus emociones directamente. «¿Eldianos?».
Pensar que la humanidad ha sido nuestro enemigo todo este tiempo. Si no supiera qué tipo de personas viven en el interior, tal vez me sorprendería más, pero el mundo entero nos odia. Su voz se apagó, llena de una mezcla de confusión, tristeza y enojo. Pixis sabía que la situación era terrible y que necesitaban actuar rápido si querían sobrevivir a esta guerra y demostrarle al mundo que no eran los monstruos que se suponía que eran. Al parecer nos llaman demonios, una isla de demonios, para ser más precisos, añadió Erwin solemnemente, frunciendo los labios en una fina línea. Pixis, con expresión curiosa, bebió un sorbo de su bebida antes de plantear una pregunta que lo había estado molestando. ¿Crees que podemos confiar en este Eren Yeager? Preguntó, con su mirada fija en Erwin. Sí. Al escuchar eso, Pixis se quedó pensando profundamente antes de asentir. Eso es todo lo que necesitaba oír, pero tengo la sensación de que querías hablar más, ¿no? Preguntó Pixis, bajando el vaso y poniéndolo sobre la mesa. Erwin sonrió. Estaba tan agudo como siempre. Un mes después de enterarse de que los cadetes estarían libres de entrenamiento durante 3 días y serían libres de hacer lo que quisieran, Erwin decidió que sería un momento excelente para finalmente probar la jeringa en Historia Race y ver una transformación de titán por primera vez. Por eso, 2 días antes de que comenzara la prueba, Erwin ordenó que los escuadrones Levi, Mike y Ange estuvieran presentes en su oficina. Al oír que el comandante los estaba convocando a una reunión de algún tipo, los 12 veteranos scouts sabían que esto era serio. Estuvieron tentados de preguntarles a sus capitanes, pero sabían que no les revelarían nada. Por eso, 2 días antes de que comenzaran las pruebas, Erwin Smith se sentó en su espaciosa oficina, rodeado de sus subordinados de confianza. El capitán Levi, la líder del escuadrón Ange Zoe, y el soldado veterano Mike Zacharias. Estaban discutiendo los últimos acontecimientos. De repente, la puerta se abrió con un crujido y los 12 veteranos exploradores entraron en la habitación al unísono, con sus rostros marcados por la determinación y el coraje. Mientras se dirigían al centro de la habitación, Mike se puso de pie y cerró la puerta detrás de ellos, dejándolos en completa privacidad. Erwin y su equipo observaron en silencio cómo los veteranos se erguían y saludaban a su oficial al mando, un símbolo de su inquebrantable lealtad y dedicación a la causa. Comandante, la palabra resonó en la sala, dicha con el máximo respeto en voz baja por todos los soldados presentes. Erwin Smith, el hombre en el centro de su atención, se mantuvo erguido y sereno, sus penetrantes ojos azules escaneando la sala mientras cruzaba las manos frente a su rostro. Había sido una tarea agotadora, que llevó días de cuidadosa consideración y análisis, pero Erwin finalmente había logrado identificar a aquellos en quienes podía confiar. Pero basándose en cuando fue asesinado el titán que habían capturado, Erwin podía apostar a que los cambiaformas enemigos estaban entre los nuevos cadetes. No los veteranos, por supuesto, aún podía estar equivocado, pero Erwin dudaba mucho que alguien de Marley se hubiera infiltrado en los muros antes de la caída de Wall Maria, lo que significaba que se podía confiar en aquellos que se habían unido al ejército antes de la caída. Con ese pensamiento en mente, Erwin decidió dirigirse a sus exploradores. Los he convocado a todos aquí por una buena razón. Los exploradores se movieron inquietos, percibiendo la importancia del momento. Lo que se dirá aquí será crucial para el futuro de la humanidad, continuó Erwin, su voz se volvió aún más autoritaria. Lo que les diré no debe discutirse con nadie más fuera de esta oficina. ¿Entendido? Los exploradores asintieron, con los ojos fijos en Erwin, quien habló con una voz profunda y autoritaria que no dejaba lugar a dudas. Los exploradores tragaron saliva y palidecieron levemente, pero aún así mantuvieron la compostura. ¿De qué se trata esto, comandante?, preguntó Nanavi respetuosamente, sus ojos se posaron en Mike, que estaba apoyado contra la pared, pero no decía nada. Recientemente, nos han informado de que hay gente por ahí con la capacidad de convertirse en titanes. Y la armadura y el titán colosal estaban entre esas personas. Las palabras quedaron flotando pesadamente en el aire y, por un momento, la sala quedó en silencio mientras la gravedad de la situación se hacía evidente para todos los presentes. Luego, como si fuera una señal, un murmullo bajo comenzó a extenderse y Erwin observó cómo las expresiones en sus rostros cambiaban de confusión a conmoción, miedo y preocupación. Comandante, ¿cómo es posible? La voz de Petra fue la primera en romper el silencio atónito, su rostro palideció de preocupación. ¿Cómo podemos saber con seguridad que esto es cierto? Las palabras de Erwin parecieron haber golpeado a los exploradores como una tonelada de ladrillos. El silencio que siguió fue palpable.
Era como si todos estuvieran tratando de procesar la gravedad de lo que acababan de escuchar. Sé que lo que estoy diciendo suena imposible, pero es la verdad. Una fuente confiable nos informó que el colosal y el titán acorazado son humanos que son enemigos de la humanidad, repitió Erwin, con voz firme. La noticia fue suficiente para hacer que incluso los soldados más duros se sintieran débiles en las rodillas. Helgar, que siempre había sido conocido por su fuerte constitución, parecía haber estado bebiendo antes de venir a la reunión. Mientras Erwin hablaba, la cara de Helgar se puso verde y parecía que estaba a punto de vomitar todo lo que había estado reteniendo en su interior. La sala se llenó de tensión y aprensión mientras todos intentaban aceptar la revelación que acababa de caer sobre ellos. «Comandante, ¿quién es esa fuente de información?», preguntó él. Entre los veteranos, él era el que más se mantenía firme. Erwin les contó brevemente de la existencia de Eren y que dentro de 2 días, todos viajarían para presenciarlo y hacer algunas pruebas. Al enterarse de que tenían a su propio Titán Shifter de su lado, la tensión se alivió, pero no lo suficiente. Preguntaron si podían confiar en ese Eren, pero Erwin les aseguró que Eren era confiable. Eren nos confió la verdad, así que le debemos eso, si no más, terminó Erwin, y todos los veteranos asintieron con la cabeza en señal de comprensión. Levi sabía que había una cosa que tenía que decir antes de que fueran allí. Oigan, comenzó, llamando su atención, antes de ir allí, recuerden que Eren es el mismo titán que atrapó a Petra en el bosque hace 3 años. Sus palabras quedaron flotando en el aire, provocando una oleada de preocupación entre los miembros de su equipo. Olwo, en particular, reaccionó rápidamente, maldiciendo en voz baja y apretando los puños. «Ese hijo de puta. Ninguno de vosotros está haciendo nada», afirmó en un tono tranquilo pero autoritario, acallando cualquier posible arrebato. «No habría depositado mi confianza en él si pensara que era un mentiroso». Petra, su subordinada, parecía aprensiva ante la mención del nombre de Eren. Levi notó su inquietud y se volvió hacia ella, con una mirada más suave. «Petra, ¿quieres quedarte aquí?», preguntó, dándole la opción de no participar en la misión. Petra tragó saliva levemente, su mente se llenaba de pensamientos conflictivos. Al final, lentamente negó con la cabeza, indicando su voluntad de continuar. No quería decepcionar a su capitán y a su equipo decidiendo esconderse en un rincón como una niña pequeña. Quería enfrentar su miedo. Levi asintió con la cabeza en señal de reconocimiento. «Muy bien. En 2 días empezamos». 2 días después de estar libres del control de Cade durante los siguientes 3 días, Eren, Armin, Mikasa y Mire Historia no perdieron el tiempo en dirigirse al cuartel general del cuerpo de inspección. Cuando llegaron a las imponentes puertas del cuartel general, un soldado vestido con el uniforme distintivo del cuerpo se adelantó para bloquearles el paso. Sin dudarlo, el grupo de jóvenes cadetes anunció sus nombres, sus voces resonaban con confianza y determinación. Los ojos del soldado recorrieron sus rostros, su expresión era ilegible, antes de que finalmente asintiera y diera un paso atrás, indicándoles que lo siguieran. Eren lo reconoció como el del escuadrón del capitán Levi. Mientras el sol estaba alto en el cielo sobre las llanuras polvorientas, una caravana de carros avanzaba lentamente por el terreno accidentado. Eren y su grupo unido de amigos estaban sentados juntos en uno de los carros chirriantes, con la espalda apoyada contra las ásperas tablas de madera mientras contemplaban el paisaje que pasaba. Él estaba una vez más a las riendas del carro líder, guiando con destreza al equipo de fuertes caballos a través del terreno rocoso. Mientras avanzaban, la atención de Eren se desvió hacia el cielo. Aunque sus amigos conversaban animadamente a su alrededor. Armin dejó escapar un suspiro y le mencionó al grupo que había estado esperando ansiosamente invitar a Mina a una cita, pero desafortunadamente, debido a las próximas pruebas, se vio obligado a posponer sus planes para una cita posterior. Sin embargo, antes de que alguien pudiera responder, Ymir intervino con una sonrisa descarada y exclamó que Mina se había enamorado perdidamente de Armin y que probablemente se desmayaría si alguna vez la invitara a una cita. El rostro de Armin se puso de un tono rojo brillante mientras trataba de ocultar su rubor, para gran diversión de todos. Mientras el carruaje avanzaba por el accidentado camino adoquinado, el grupo que se encontraba en el interior se entregaba a una animada conversación que parecía hacer que el tiempo pasara volando. A medida que se acercaban a su destino, el castillo se alzaba ante ellos como una magnífica bestia de un cuento de hadas, con hiedra trepando por las paredes y gárgolas encaramadas en las torretas. El carruaje se detuvo frente a las imponentes puertas de madera.
Cuando el carruaje se detuvo justo afuera de los muros del castillo, Eren no pudo evitar notar la forma en que la naturaleza se había apoderado de la mayor parte de la estructura de piedra. Las paredes estaban cubiertas por una gruesa capa de hiedra, con vetas de vegetación que llegaban hasta la cima como si el bosque circundante se hubiera tragado el castillo. Sin embargo, en medio de la maleza, una sola torre se erguía alta y orgullosa, llamando la atención con su apariencia robusta. Cuando la puerta del castillo se abrió, fue como si el castillo hubiera sido construido en el corazón mismo de la naturaleza, con los árboles y el follaje sirviendo como sus protectores y guardianes. Eren observó varios caballos pastando pacíficamente, sus suaves relinchos y el susurro de las hojas eran los únicos sonidos que se escuchaban. Tan pronto como saltó del carruaje, los ojos de Eren escanearon los alrededores, tratando de detectar los rostros familiares de los miembros del cuerpo de inspección que se habían reunido para presenciar la prueba. En medio del mar de soldados con sus icónicas capas verdes, la aguda memoria de Eren identificó rápidamente a algunos de sus compañeros del escuadrón Levi y Mike. Sin embargo, su atención pronto se desvió hacia un grupo de soldados de aspecto excéntrico, que luego dedujo que eran del escuadrón Ange, ya que notó un alboroto entre ellos. Debido a que la mujer loca estaba siendo retenida por uno de sus amigos. El comandante Erwin estaba de pie frente a todos ellos, con Levi justo a su lado. Los subordinados estaban firmes, sus rostros reflejaban ansiedad y preocupación, mientras que los capitanes parecían estar tranquilos, mostrando una sensación de calma que era contagiosa y que se duplicaba en el caso de Ange, quien parecía no poder permanecer quieta en su lugar. Sus manos temblaban incontrolablemente y alguien a su lado la miraba con preocupación. Eren, oh. ¿Puedo ver a tu titán, por favor? De verdad que, tranquilízate, 4 ojos. Levi evitó que los avergonzara aún más. Sacudió la cabeza y chasqueó la lengua con disgusto por sus payasadas y la baba que seguía cayendo por su mandíbula. Ymir echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada que resonó en la vasta extensión del campo abierto. Su evidente diversión reverberó en el área circundante, llenándola de una alegría contagiosa que era difícil de ignorar. A medida que recuperaba gradualmente la compostura, sus ojos se encontraron con los de Historia, su querida amiga. Debo decir que es bastante divertida, comentó Ymir con un brillo travieso en los ojos, refiriéndose a Ange. Sin embargo, su momento de alegría duró poco, ya que Historia la reprendió por reírse de alguien en una posición de autoridad. Eren, me alegro de verte aquí antes de que probemos la jeringa. Me gustaría que pudieras transformarte frente a todos, pidió Erwin con una pequeña sonrisa. Armin realmente no podía culparlos cuando vio el Omgear, todos ellos llevaban Omgear, y Levi estaba entre los más tensos. Por supuesto, comandante, pero deme algo de espacio, aceptó Eren, dispuesto a transformarse. Desde el incidente con Historia, no se había convertido en un titán desde entonces. Todos los demás se retiran a la parte superior de los muros del castillo, ordenó Erwin a todos. Con el equipo ODM, era fácil. Sin embargo, en medio de la oleada de actividad, Levi se encontró luchando por arrastrar a un miembro particularmente entusiasta de su equipo, la excéntrica científica Ange. A pesar del peligro inminente, Ange insistió en observar más de cerca a los titanes, alegando que era por el bien de la ciencia. Levi no pudo evitar poner los ojos en blanco ante sus payasadas. Esto provocó otra carcajada de Ymir. Mikasa pensó que la loca estaba loca. Levi observó cómo Ange le gritaba a Eren, con las manos ahuecadas alrededor de la boca para que su voz sonara más fuerte. Eren, eres libre de irte. Gritó, y su voz resonó en la tierra desierta. Levi no pudo evitar preguntarse por qué necesitaba gritar tan fuerte. Después de todo, Eren no estaba lejos de ellos. Estaba a solo 20 metros de distancia como mucho, y no parecía correr ningún peligro. Eren Yeager, con determinación grabada en su rostro, metió la mano en su bolsillo y sacó un cuchillo reluciente, listo para mostrar su verdadero poder. Se volvió hacia sus compañeros, con voz firme mientras hablaba. Recuerden esto. Un titán usa su poder de esta manera. Con un movimiento rápido, se cortó la palma de la mano, desatando una ráfaga de relámpagos amarillos cegadores que iluminó los cielos. La intensidad del relámpago era tan grande que casi todos los que estaban alrededor de Eren tuvieron que protegerse los ojos de la luz brillante. Sin embargo, los amigos de Eren, Levi, Ange y Erwin, no lo necesitaron. El cuerpo de Eren sufrió una serie de metamorfosis que dejaron atónitos incluso a los exploradores más experimentados. Todo comenzó con la forma que tomó su estructura ósea, cada hueso se materializó con un crujido resonante que resonó en todo el campo.
A continuación, sus músculos y tejidos comenzaron a envolver su cuerpo, expandiéndose y contrayéndose con cada momento que pasaba hasta que formaron una masa sólida de tendones y músculos que irradiaban puro poder y tenacidad. A medida que su transformación continuaba, su piel emergió, estirándose tensa sobre sus músculos abultados, y su cabello comenzó a brotar de su cuero cabelludo, cayendo en cascada por su espalda de manera salvaje y descuidada, con sus puntas puntiagudas brillando a la luz. Mientras el titán de ataque se cernía sobre los exploradores, su enorme figura de 27 metros de altura con un estómago y brazos ondulantes de poder muscular, sus penetrantes ojos verdes brillando a la luz del sol y su nuca cristalizada en una brillante gama de colores, los exploradores cayeron en un silencio atónito. Todos excepto Ange, cuya emoción y miedo eran palpables mientras dejaba escapar el grito más fuerte de su vida, sobresaltando a casi todos a su alrededor. La expresión de Mike era una mezcla de asombro e incredulidad mientras murmuraba incrédulo en voz baja. ¿De verdad puede convertirse en un titán? A pesar de haberlo oído de Eren, verlo por primera vez fue toda una experiencia para él. La vista del titán de Eren asomándose sobre ellos era a la vez estimulante y aterradora, ya que se alzaba sobre ellos, su enorme estructura proyectaba una sombra sobre toda el área. Erwin, el comandante del cuerpo de inspección, estaba junto a Mike con una pequeña sonrisa en su rostro, mirando al titán de Eren con una sensación de orgullo y admiración. Estaba feliz de que tuvieran este lugar lejos de todos. Cuando Petra volvió a contemplar al titán, se sintió transportada a los desgarradores momentos de su primer encuentro con la monstruosa criatura. Los recuerdos que había intentado reprimir durante mucho tiempo volvieron a inundarla con una fuerza abrumadora, dejándola paralizada por el miedo. Podía recordar vívidamente el terror absoluto que la había invadido cuando sus rodillas amenazaron con doblarse debajo de ella, y una sensación de pavor paralizante se había apoderado de todo su ser. Cada detalle de ese fatídico momento quedó grabado en su mente con una terrible claridad. El sonido ensordecedor de los pasos del titán, el impacto estremecedor de su enorme cuerpo y la gélida comprensión de que estaba completamente indefensa ante su inmenso poder. Mientras estaba allí, paralizada y temblorosa, Petra pudo sentir el peso de sus traumas pasados presionándola una vez más, amenazando con consumirla con su presencia oscura y omnipresente. «Petra, ¿estás bien?». La voz de él estaba cargada de preocupación mientras se acercaba a Petra, con su mirada preocupada fija en ella. Los otros miembros del grupo también habían notado su tez pálida y la tensión en el aire era palpable. Las manos de Levi instintivamente buscaron sus espadas mientras todos esperaban con la respiración contenida la respuesta de Petra. Ella se quedó allí, congelada en su lugar, abriendo y cerrando la boca varias veces mientras luchaba por formar palabras. El silencio permaneció pesado en el aire hasta que Petra finalmente logró sacudir la cabeza y exhalar un profundo suspiro. Cuando Petra encontró la voz para hablar, su cuerpo tembló sin control y sus palabras salieron temblorosas y débiles. «Estoy bien», tartamudeó, tratando de convencerse a sí misma tanto como a los demás a su alrededor. El frío no era la causa de sus temblores, sino más bien el miedo que se había apoderado de todo su ser. Historia, al notar el estado de Petra, la consoló con palabras tranquilizadoras, con la esperanza de calmar sus nervios. «No tienes por qué preocuparte, Petra, Eren nunca nos haría daño». Sin embargo, Petra no pudo evitar dudar de sus palabras, su mente estaba consumida por la posibilidad de que el peligro acechara en cada esquina. A pesar de sus miedos, Petra respiró profundamente, tratando de calmarse lo más posible. Sabía que necesitaba confiar en sus camaradas y en sus habilidades para protegerse mutuamente. «Eren, ¿puedes oírme?», gritó Ange al imponente titán, su voz resonó por las calles vacías de la ciudad abandonada. Eren, que se había transformado en titán, giró lentamente la cabeza hacia Ange, reconociendo sus palabras. Con un sentimiento de orgullo creciendo dentro de él, Eren hizo el saludo militar frente a Ange, mostrando su completo control sobre su forma de titán. Levi, que había estado observando la escena desde la distancia, se sorprendió por la inesperada demostración de disciplina del habitualmente imprudente Eren. Su mente corría mientras trataba de darle sentido a lo que estaba viendo. «Bueno, me condenarán», pensó Levi para sí mismo, «ese mocoso realmente puede convertirse en un titán y controlarse a sí mismo». Levi sintió que una sensación de alivio lo invadía al darse cuenta de que Eren no era el monstruo incontrolable que había temido. Con esta nueva comprensión, Levi se permitió calmarse un poco. Comenzó a contemplar las posibilidades de lo que el nuevo control de Eren sobre su forma de titán podría significar para el futuro.
Los agudos gritos de Ángel perforaron la atmósfera ya tensa, haciendo que todos saltaran de sorpresa ante el repentino estallido. Sus ojos muy abiertos estaban fijos en Eren, que permanecía inmóvil, sin saber qué hacer. Tranquilo, Cuatro Ojos, deja de chillar como un cerdo, dijo Levi, tratando de hacer que la loca se callara y dejara de mirar a Eren de esa manera tan extraña antes de dirigirse a los cadetes. Entonces, ¿todo parece estar bien?, preguntó Levi con los ojos entrecerrados. Sí, Capitán Levi. Como puede ver, Eren puede controlarse a sí mismo, respondió Armin, señalando a Eren, que ahora estaba agachado y parecía un titán de 11 metros. Muy bien, puedes salir, Eren. 3 segundos después, una ráfaga de vapor abrasador brotó del cuello del titán, seguido por la aparición de Eren, luchando por liberarse de la piel viscosa del titán que estaba firmemente pegada a su rostro. Durante la siguiente hora, Eren y los demás se transformaron para mostrar sus habilidades de titán. Ángel y Moblith se aseguraron de escribir todo en su cuaderno, no queriendo perderse nada. El titán de Ymir hasta ahora era el más pequeño y el más feo, según Levi. Cuando Armin se convirtió en el titán blindado, Levi y Mike comprobaron sus espadas contra sus placas de hueso, que se rompieron como vidrio. En lo que respecta a los titanes, el titán de Mikasa fue el más extraño. Incluso Eren les dijo que su titán se siente como una mezcla de titán femenino y de mandíbula. Erwin miró a su equipo con orgullo y satisfacción. Muy bien, hemos terminado por hoy, afirmó con firmeza, y su voz resonó en el exterior de los muros del castillo. Mientras el grupo comenzaba a empacar sus cosas y a dirigirse hacia la salida, Erwin se volvió hacia ellos una vez más. Mañana haremos la prueba con historia, anunció, mientras sus ojos examinaban los rostros de sus exploradores. Quiero que todos estén listos. Eren asintió con la cabeza. Esperaba que los enviaran de regreso a Trost para pasar la noche, pero para su sorpresa, Levi dio un paso adelante, con una máscara cubriéndole el rostro. Estamos limpiando, declaró Levi, y su voz resonó por todo el edificio abandonado. Quiero que cada centímetro de este lugar esté impecable. Sin embargo, a medida que se adentraban en la ruinosa estructura, Eren no podía quitarse de encima la inquietante sensación de que algo no iba bien. El penetrante olor a orina flotaba en el aire y lo hizo arrugar la nariz con disgusto. Más tarde, mientras Ymir trabajaba incansablemente para limpiar la habitación, no pudo evitar expresar su frustración por un individuo en particular que siempre parecía irritarla. Odio a ese bastardo enano, se quejó, con la voz llena de desdén. En serio, no sabe cómo ser amable con una dama. Mientras hablaba, se masajeó los hombros adoloridos, la tensión en su cuerpo era una clara indicación de cuánto le había molestado esta persona. El escuadrón Ángel, que estaba limpiando junto a ellas, no pudo evitar reírse de las payasadas de la chica de la cara pecosa. No es tan malo, Ymir, las palabras de historia resonaron en la habitación tenuemente iluminada mientras fregaba el suelo junto a su amiga. Dormirás en un castillo. No todo el mundo puede decir hoy en día que durmió en un castillo, con sus grandes salones y sus imponentes torretas que tocan el cielo, donde los susurros del pasado aún flotan en el aire. Puede que sea diferente a lo que estás acostumbrada, pero como siempre, lo veo de forma positiva. ¿Quién sabe qué aventuras nos esperan en esta noble morada? Mientras hablaba, un destello de emoción brillaba en sus ojos, como si supiera que su estancia en el castillo era mucho más que un simple cambio de escenario. Ymir dejó escapar un fuerte gemido mientras ponía los ojos en blanco, sintiéndose completamente exasperada por las palabras de historia. Sin embargo, a pesar de su irritación, una sonrisa juguetona se extendió por los labios de Ymir mientras rodeaba la cintura de la niña con sus brazos. Bueno, si duermo a tu lado, no me importaría, dijo Ymir riéndose, con un dejo de coqueteo en la voz. La chica rubia se sonrojó profundamente y miró a otro lado mientras intentaba ocultar su vergüenza. Justo cuando Ymir estaba a punto de continuar con sus bromas, el sonido de fuertes pasos resonó en la habitación, lo que la hizo quedarse congelada en el lugar. Una sensación de fastidio la invadió cuando reconoció la voz que la seguía, fácilmente el sonido más molesto e irritante que había escuchado en su vida. Ymir apretó los dientes y dejó escapar un suspiro de frustración, sabiendo que tendría que lidiar con la fuente del ruido antes de poder reanudar su charla juguetona con la chica rubia. Levi permaneció inexpresivo, con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras le gritaba a Ymir: «Niña gigante, ve a limpiar el baño. Apenas lo has tocado». Ymir puso los ojos en blanco como respuesta, preguntándose si el hombre había estado con alguien antes. Parecía que disfrutaba quitándole la alegría a la vida de las personas.
Mientras se daba la vuelta, su mirada ardiente se posó en Levi y sintió la necesidad de soltarle un insulto venenoso que el enano merecía. Sin embargo, sus intenciones se vieron interrumpidas por la mirada penetrante de Historia, que parecía ordenarle que mantuviera la compostura y fuera cortés. La batalla interna dentro de ella se intensificó mientras luchaba con sus emociones conflictivas, dándose cuenta de que Historia tenía un poder inexplicable sobre ella que la dejaba sintiéndose vulnerable y expuesta. Sí, capitán, gruñó en voz alta, decidiendo lavarse la boca más tarde para quitarse el mal sabor. ¿Por qué tenía que limpiar el lugar más repugnante del castillo? Mañana y Mira ahora se sentía inquieta e irritable después de pasar una noche incómoda, durmiendo en el húmedo y mohoso sótano. Cuando salió de la habitación con poca luz, sus ojos escanearon al grupo de compañeros soldados y su mirada se posó en la diminuta figura de Levi, que estaba ocupado gritando órdenes a los demás. Ymir sintió una oleada de ira creciendo dentro de ella cuando recordó los comentarios groseros que Levi le había hecho antes, burlándose de su altura y llamando fea a su titán. Para empeorar las cosas, notó que Mikasa también estaba mirando a Levi con una intensidad que delataba su propia frustración y enojo. Ymir solo podía adivinar la razón del enojo de Mikasa, pero sospechaba que tenía algo que ver con Eren. Y según Armin, Levi le había ordenado a Eren que limpiara la misma habitación 2 veces antes de quedar satisfecho. Siendo informados de antemano que la primera transformación siempre resultaba en que el que se transformaba perdía el control al principio, por esa razón, Eren y Armin ya se habían transformado en caso de que Historia perdiera el control. Todos estaban en alerta máxima, con cuchillas afiladas brillando a la luz del sol, listos para atacar en cualquier momento. En medio de este caos, la voz de Ange cortó el aire como un cuchillo, gritando órdenes a sus camaradas con una sensación de emoción que era difícil de ignorar. Historia, puedes seguir adelante. Una bengala verde brillante se disparó hacia el cielo, señalando el inicio de la misión. La voz de Erwin resonó en sus oídos, recordándoles que fueran cautelosos y precisos en sus movimientos, para asegurarse de que el cuerpo real de Historia permaneciera ileso. Mientras Historia se encontraba a 30 metros del castillo, de repente, una llamarada verde brillante iluminó el cielo y su brazo fue el centro de atención de Historia. Aunque sabía lo que se esperaba de ella, permaneció tranquila y concentrada. Respiró profundamente y se recordó a sí misma que ya no había vuelta atrás. Su mente estaba decidida y no se arrepentía cuando tomó la pequeña jeringa que había escondido en su bolsillo. Con un movimiento rápido, se inyectó y sintió que el líquido frío se extendía por sus venas. Cuando la aguja atravesó su piel, Historia sintió un agudo pinchazo en el brazo, seguido de una intensa sensación de ardor que pareció extenderse como un reguero de pólvora por todo su cuerpo. A pesar de la agonía, apretó los dientes y perseveró, sabiendo que esa era la única manera. De repente, un rayo cegador de color amarillo la golpeó. Todos observaron con asombro cómo se formaba un titán de 11 metros, diferente a todos los demás titanes. Mientras Historia avanzaba a grandes zancadas, su forma de titán era digna de admiración. Su piel era de un blanco luminoso, casi etéreo, que le otorgaba un brillo sobrenatural. Filas de dientes afilados como navajas brillaban a la luz, una clara advertencia para cualquiera lo suficientemente tonto como para acercarse. Sin embargo, eran las alas lo que realmente la diferenciaba. Salían de su espalda, cada pluma brillando al sol. Largas, poderosas y elegantes. A pesar de la transformación, su largo cabello rubio todavía fluía como un río por la mitad de su espalda, y su rostro seguía siendo sorprendentemente similar a su forma humana. ¿Qué titán es ese? El titán de Historia está basado en su diseño de titán de loba, un visitante repentino, la tortuosa maldición de la adolescencia de Aot. Pregunta divertida. ¿Cuál es tu opening favorito de Attack on Titan?